Y si te dijera que los peores monstruos no viven debajo de la cama, sino que oran contigo antes de comer, te llaman por tu apodo de niña y se sientan contigo en la mesa como si fueran familia? Mi nombre es Viviane Rosa dos Santos Hoy. Tengo 78 años y por más de medio siglo guardé un grito aquí dentro, pegado a mi garganta, sin poder salir. Durante mucho tiempo pensé que me lo llevaría a la tumba, pero hoy, después de tantos años viendo otras mujeres hablar, después de ver niñas crecer con la misma mirada de silencio que un día yo tuve, sentí que ya no podía callar. Y si estás viendo este video, tal vez es porque tú también llevas algo dentro. Tal vez no como lo mío, pero algo que duele, algo que no cicatrizó. Yo nací en un pueblito rural del estado de Guanajuato, México, un lugar de gente sencilla, trabajadora y muy creyente. Allí el viento sopla fuerte. En los inviernos y las paredes de las casas guardan secretos con más fuerza que las iglesias guardan los rezos. Muchos me conocen hoy como Abu Bibi, la señora de cabello blanco que vende dulces en la feria y que no falta ni un domingo a misa, pero pocos imaginan la carga que he llevado desde que tenía apenas 10 años. Y no estoy contando esto por Miana. A estas alturas de la vida, uno aprende a caminar con las piedras en el zapato. Lo hago por esas niñas que todavía no saben cómo decir que están sufriendo, por esas mujeres que siguen cocinando, criando, trabajando, con una herida abierta por dentro que nadie ve, porque el abuso no siempre tiene rostro de desconocido. A veces lleva nuestro mismo apellido. Y no me malinterpretes, no vengo a dar lástima. Vengo a contar mi verdad, una que viví en silencio por décadas, y que solo ahora, cuando los años me han quitado el miedo, me atrevo a pronunciar. Y noche, la noche en que todo cambió, empezó con lluvia. Mi madre estaba enferma, mi padre salió con ella rumbo al hospital. Y en casa quedamos mis 2 hermanos pequeños, yo y mi abuelo An, un hombre de pocas palabras, manos ásperas y una mirada que aprendí a temer. Lo que sucedió esa noche no lo entenderás si no sabes primero lo que es la confianza rota. El mundo se me partió en 2 antes de esa noche. Y después, y cada mañana desde entonces, me despertaba siendo una niña, obligada a actuar como adulta. Yo solo tenía 10 años. Tal vez, al escuchar esto, te cuestiones. ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no dijiste nada? Te entiendo. Yo misma me hice esas preguntas por años. Y te voy a decir la verdad, Ann. Porque tenía miedo. Porque no quería romper más el corazón de mi padre, que ya había perdido a la mujer de su vida. Porque en esa época, una niña como yo no tenía voz, solo tenía deberes, y secretos. Y si tú que me escuchas, alguna vez guardaste algo dentro que te dolía, entonces me entiendes mejor que nadie. Hoy, por fin, encontré la fuerza para contar. Y si tú también estás listo para escuchar lo que el mundo prefiere callar, te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia triste, es una historia de resistencia, de sobrevivencia y también de esperanza. Y si llegas conmigo hasta el último momento, vas a entender que, incluso en el fondo del pozo más oscuro, una pequeña luz puede seguir viva. Si alguien se atreve a encenderla, antes de seguir, quiero pedirte algo. Si esta historia ya tocó algo dentro de ti, comenta aquí abajo. Estoy listo para escuchar lo que el mundo calló. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque cuando escribes eso, estás dando el primer paso para no callar lo que te duele. Y si puedes, dale like a este video. Eso no es solo un clic en, es una forma de llevar esta verdad a más personas. Tal vez alguien como yo esté necesitando oír que no está solo. Si ya estás suscrito, gracias por acompañarme. Si no, te invito a quedarte. Lo que vas a escuchar aquí no es espectáculo. Es vida, es verdad, y puede quizás cambiar la forma en que miras a quienes te rodean. Te advierto con cariño, la penúltima revelación de este video
guarda una verdad que me costó una vida entera aceptar, y por eso, te pido, quédate hasta el final. Cierra los ojos por un momento. Respira hondo y escucha con el corazón. Pork. Aquí empieza mi historia. Recuerdo el sonido de la lluvia esa noche como si fuera hoy. No era una tormenta violenta. No, era esa llovizna fina, constante, que no deja dormir, que cala los huesos y también el alma. Esa tarde, mi mamá no se sentía bien. Llevaba varios días tosiendo fuerte, con fiebre, pero nunca se quejaba. Solo decía que era una gripa terca, de esas que van y vienen con los cambios de clima. Pero yo sentía algo distinto. Ella no me lo dijo, pero su mirada no era la misma. Estaba pálida, sus labios tenían un color azulado que yo, a mis 10 años, no entendía. Hoy sé que era cianosis. Mi papá, al verla así, supo de inmediato que tenía que llevarla al hospital. Vivíamos a más de 2 horas en carreta del pueblo más cercano que tenía clínica. Santa Clara se llamaba. Recuerdo cuando la envolvió con cobijas pesadas, la cargó entre sus brazos y, justo antes de salir bajo la lluvia, ella me miró con una ternura que jamás he vuelto a ver. Cuida de tus hermanos, Bibi. Pronto regreso. Yo solo asentí, con el corazón apretado y la garganta cerrada. Esa fue la última vez que vi a mi madre con vida, y aunque entonces no lo sabía, sus palabras fueron una promesa que la lluvia se llevó. Para siempre, mi papá se fue con ella, y en la casa quedamos nosotros, Ann, yo, mis 2 hermanitos, Paulo de 8, Rosina de 5, y mi abuelo, Augusto Anún, hombre de rostro firme, piel curtida por el sol, y un bigote gris tan prolijo que parecía tallado a navaja. Desde que murió mi abuela, vivía con nosotros. Dormía en el cuarto del fondo y pasaba sus días sentado en la galería, fumando su pipa de maíz y mirando el monte como si pudiera ver más allá de los árboles. Siempre me dio miedo. No sé si era por su silencio, por su forma de observar, o por ese tono autoritario que usaba hasta para pedir agua, pero esa noche el miedo cambió de forma. Intenté mantener la rutina, como mamá me había enseñado. Preparé arroz y frijoles, ayudé a Paulo a bañarse, le conté a Rosiña uno de los cuentos que mamá inventaba. La casa olía a humedad, y tristeza a abuelo seguía en la galería. Entraba a ratos, sin decir mucho, solo preguntaba si ya habían comido, si los niños dormían, y luego volvía a sentarse, como si esperara algo. Cuando anocheció, arropé a mis hermanitos y los llevé a la cama. Rosiña se durmió rápido, como solo duermen los niños que no entienden la gravedad de lo que sucede. Paulo me abrazó fuerte. ¿Mamá va a regresar, Bibi? Sí, le dije, mintiendo. Ella prometió que sí. Lo arrullé hasta que se quedó dormido Ann. Y luego, me quedé sola. Eran casi las 9, cuando escuché el sonido de las ruedas mojadas en el barro del patio. Me asomé por la ventana, con el corazón latiendo como tambor. Quería ver a mamá. Quería ver su cara cansada, pero sonriente, saludando como siempre. Pero solo vi a papá solo empapado hasta los huesos. Su silueta, que siempre había sido firme y alta, ahora se doblaba como si cargara el peso de un mundo entero. Ann entró sin hablar. Se quitó el sombrero mojado y lo sostuvo contra el pecho, como si estuviera de pie frente a una tumba. No tuve que preguntar. Sus ojos rojos, la forma en que me miró. Yo ya sabía. Mamá no resistió. ¿Verdad? Susurré y él solo negó con la cabeza. Tragó saliva en su voz, temblaba. Era pulmonía muy avanzada. Elmer dijo que no había nada que hacer. No lloré no frente a él, porque sentí que si yo me rompía, él se desmoronaría también, así que solo lo abracé. Y él me apretó con tanta fuerza, que aún recuerdo el olor a lluvia en su ropa, el calor de su piel, helada por el camino, el temblor en sus manos grandes. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Desde la puerta de la cocina, mi abuelo nos observaba, en silencio en su rostro.
Inmutable en papá habló poco, dijo que en la mañana traerían el cuerpo para velarla en casa, que había que preparar todo, que necesitaba que yo fuera fuerte. Por los pequeños yo solo asentí, porque decir algo me parecía imposible. Esa noche, papá se fue al cuarto que compartía con mamá, lo escuché llorar, como nunca había llorado antes. Sollozos atravesaban las paredes delgadas y yo no pude hacer nada. Me senté a la mesa, mirando la llama del quinqué moverse con el viento. La casa olía a cera, a madera húmeda, a vacío. Entonces, mi abuelo se sentó frente a mí, sirvió 2 tragos de caña. Una para él, otra para mí. Toma, me dijo, empujándome el vaso. Ayuda a olvidar Andude. Nunca había bebido, pero esa noche me sentía tan rota, tan sola, tan deshecha. Tomé un sorbo. El ardor me hizo cerrar los ojos. Me rasgó la garganta. Porro bebí otro, y otro. Abuelo me sirvió más. No hablaba, solo bebíamos. En algún momento, él se puso de pie. Ven, te ayudo a acostarte. Me sujetó por el brazo. Yo apenas podía caminar. No me llevó al cuarto que compartía con Rosiña. No me llevó al suyón. Y lo demás no se puede decir en una sola frase. Lo que pasó esa noche no fue un mal sueño. Fue real. Y dejó marcas que no se ven, pero que aún sangran. Cuando desperté, estaba en mi cama junto a Rosiñao. El sol entraba por la ventana, y por un instante, creí que todo había sido una pesadilla, pero entonces sentí el cuerpo dolorido. Vi las marcas, las manchas en la sábana, y supe que ya nada sería igual. Ese día, perdí a mi madre, y perdí también la única parte de mí que todavía creía que el mundo era un lugar seguro. Me levanté, lavé mi cara, me puse el vestido negro que mamá había cosido para ir a misa, y comencé a preparar el desayuno, porque venían los vecinos, porque habría velorio pork, la vida se detiene por el dolor de una niña, y porque yo tenía que cuidar de los pequeños, tal como mamá me lo pidió, aunque nadie cuidara de mí. El día del velorio de mi mamá fue, quizás, el más largo de mi vida. El sol apenas se asomó. La casa olía a flores cortadas, a pan recién horneado, a cera ojivelaos, pero nada podía cubrir el olor a ausencia final. Papá regresó temprano con el ataúd. Lo trajo en la misma carreta en la que la llevó viva la noche anterior. Solo que esta vez no había palabras, solo un silencio espeso, como niebla. Yo tenía 10 años, y ese día ya no me sentía una niña. Sentía que algo dentro de mí se había apagado. Recuerdo el momento en que entraron el ataúd de madera clara. Vi su cara, tan tranquila, tan quieta, tan distinta a la mamá que cantaba al amasar el pan, o que reía cuando Rosiña se ensuciaba la cara con dulce de leche. Me acerqué, toqué su mano fría. Why en silencio. Le pedí perdón por no haberla detenido, por no haber gritado, por no haber entendido que esa noche, al salir bajo la lluvia, me estaba dejando en manos del peor peligro. Las vecinas llenaron la cocina de comida en tamales, pan de nata, arroz con leche, conservas que durarían semanas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que cuando muere la madre, la casa queda a la deriva. Y esa casa ya era mía para sostener. Durante el velorio, me mantuve junto a Paulo y Rosina. Los tomé de la mano como si temiera que el viento los llevara también. Paulo no dejaba de llorar. Rosiña, en cambio, solo preguntaba, ¿y cuándo va a despertar mamá? Cada vez que lo decía, sentía que me arrancaban el pecho. Pero no, lloré no en público. Ya no sabía cómo hacerlo. Era como si las lágrimas se hubieran escondido muy adentro, donde nadie pudiera verlas. Abuelo estuvo presente todo el tiempo, serio y respetuoso. Daba la mano a los vecinos, ofrecía café, decía frases que hoy me parecen crueles por la hipocresía con la que salían de su boca. Carolina fue una gran mujer. Dios la tiene en su gloria. Y yo, mientras lo escuchaba, sentía náuseas.
pero sonreía, agachaba la cabeza, seguía el papel que me tocaba. Esa fue la primera vez que entendí que no solo estaba sola, también estaba atrapada. Cuando se fueron todos, la casa volvió al silencio. Papá se encerró en su cuarto. Hablaba mucho en apenas comía, y cuando lo hacía, sus ojos estaban vacíos. Yo hacía todo lo que podía. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, ayudaba a mis hermanos a vestirse, los acompañaba a la escuelita del rancho, lavaba la ropa en el lavadero de piedra, cocinaba lo que recordaba haber visto hacer a mamá. Pero todo salía distinto. El arroz se pasaba, los frijoles quedaban duros, las tortillas se rompían, y cada error me hacía sentir más pequeña, como si estuviera fallando a la promesa que le hice a mamá. Por las noches, me acostaba junto a Rosinha, y cuando ella se dormía, yo lloraba en silencio, con la almohada apretada contra la boca, para no despertar a nadie, porque ya nadie podía cuidarme y porque si lloraba muy fuerte, me rompería por completo. Y aún así, lo peor no había pasado, porque abuelo no se detuvo después de esa noche. Se volvió más cuidadoso, ya no me llamaba a su cuarto sin razón. Esperaba momentos más oportunos cuando papá iba al pueblo, cuando mis hermanos estaban con los vecinos, cuando yo estaba sola en la cocina, siempre tenía una excusa. Ayúdame con el hacha, ven a traerme el tabaco, preciso que leas esta carta, eu obedeço, porque no sabía decir que no, porque su voz me congelaba, porque su mirada me atravesaba como cuchillo. Lo mismo, no digas nada. Tu papá ya tiene suficiente dolor. ¿Quieres que él se muera también? Y yo creía que si hablaba, arruinaría todo, que papá no me creería, que mis hermanos quedarían sin casa. Yo tenía 10 años, y cargaba un secreto que no sabía cómo nombrar. A veces me escondía en el granero, en un rincón, donde él no me encontraba, o fingía estar enferma, o cerraba la puerta del cuarto, con un mueble pequeño. Pequeñas estrategias, pequeñas defensas, pequeñas rebeldías. Pero nada me salvaba del todo. El invierno llegó con fuerza y yo agradecí el frío, porque me permitía usar capas de ropa, y eso era una barrera, de una protección mínima. Pero papá salía antes del amanecer y volvía al anochecer, cada día más delgado, más triste, más lejano. A veces me acariciaba el cabello y me decía: «Estás haciendo todo bien, Bibi. Tu mamá estaría orgullosa». Y yo solo quería gritarle la verdad, pero no podía, porque si se enteraba, ¿me abrazaría igual? El silencio comenzó a dolerme más que los golpes, más que el miedo porque se hizo parte de mí. Dormía, comía, hablaba. Y el silencio estaba ahí, siempre presente, como un monstruo invisible. Y un día me miré en el espejo, y ya no vi una niña, vi una sombra, una criatura con ojos cansados que solo pedía sobrevivir, hasta que algo cambiara. No recuerdo exactamente qué día fue, solo sé que era sábado, y que la casa olía a ropa húmeda y a pan viejo. Había pasado más de un mes desde que mamá murió, y yo ya era la que respondía a la puerta, servía el café, lavaba las sábanas y anotaba en el cuaderno lo que hacía falta comprar. Ese sábado, mientras barría el patio, escuché el sonido de una carreta vieja acercándose por el camino de tierra. Me asomé por la rendija del portón, con el corazón acelerado como cada vez que alguien llegaba sin avisar. Pero no era nadie de la familia, era doña Remedios, una señora mayo del pueblo vecino. Todos la conocían por ser la curandera de las montañas, aunque también enseñaba catecismo los domingos. Nunca había venido a mi casa, y verla allí, con su chal tejido, su bastón de madera, y esa mirada que parecía leer más allá de la piel, me inquietó. La saludé con educación, como mamá me había enseñado. «Buenos días, doña. ¿Busca a mi papá?» Ella me observa, en silencio por unos segundos. No respondió de inmediato,
Me miró como quien está contando grietas invisibles en el rostro de una pared, y entonces dijo: «Noan, hoy vine a verte a ti, Viviane». Me congelé. A nadie venía a verme a mí. Yo era solo la hija de Carolina, la niñita que ahora cuida a los hermanos, la pobrecita que quedó huérfana. «La invite a pasar». Le serví café recalentado, le ofrecí un pedazo de pan duro que me apené al poner sobre el plato, pero ella no parecía importarle. Se sentó con calma, sacó de su bolso una libreta y un lápiz, y entonces, sin más preámbulo, me preguntó: «¿Desde cuándo ya no puedes llorar?». Me tomó por sorpresa, sentí que el estómago se me encogía. «Perdón», alcancé a decir. «Tú, mamá murió», dijo con dulzura. «¿Y tú no lloraste? Tu casa cambió, tu padre se volvió sombra. Y tú hiciste invisible». «No, te estoy juzgando, niña, solo te estoy viendo. Y duele verte así». Quise contestar, decir algo, defenderme, tal vez, pero nada salió de mi boca. Doña Remedios se acercó, y con mucho cuidado, tomó mis manos. «A mí también me pasó. ¿Sabes? Tenía tu edad cuando murió mi madre, y también me hicieron daño, no de la misma manera, pero sí con el mismo silencio». Mis ojos se llenaron de lágrimas, al instante. «Oh no, Lori, Stodav, no. Tú no eres la culpa de nadie», me dijo, «y tu cuerpo no es tierra de guerra. Es tiempo de dejar de esconderte, Viviane. No necesitas contarme nada hoy. Solo quiero que sepas que no estás sola». Nunca había oído algo así. Nadie jamás me había dicho que yo no era la culpa, que mi cuerpo no era el problema, que no estaba sola. Doña Remedios venía cada sábado a partir de entonces. Al principio, en silencio, solo se sentaba conmigo, tejía, me traía pan dulce o flores secas para poner en la mesa. A veces, hablaba de su juventud, de cómo había sobrevivido a la violencia con palabras, plantas y oraciones. Me hablaba de otras mujeres, de historias parecidas, de cómo el alma también sangra, de cómo hay heridas que no se ven, pero necesitan ser nombradas para sanar. Una tarde, después de ayudarme a lavar la ropa, me dijo: «Tu voz es tuya, y el día que decidas usarla, nadie podrá volver a apagarte». Esa frase quedó dando vueltas dentro de mí durante semanas. VAs y Mía, ¿de verdad podía hablar? Esa noche, fui al granero, me senté entre los sacos de maíz y los trastes viejos, y susurré por primera vez: «Me hizo daño. Mi abuelo me hizo daño». Sentí miedo, como si solo pronunciarlo pudiera hacer que apareciera. Pero también sentí otra cosa. Alivio. No me desmayé. No me rompí. No vino ningún castigo divino. Solo estaba yo, por fin diciéndome la verdad. Desde entonces, algo cambió. No. Él no paró. El peligro seguía latente. La amenaza seguía en la misma casa. Pero yo ya no era la misma. Ya no era la niña muda que solo obedecía. Había una chispa pequeña. Sí, ahí, pero mía. Empecé a escribir en pedazos de papel lo que sentía. Lo escondía bajo el colchón o entre los frascos vacíos de la alacena. Escribía frases como: «No fue mi culpa. Merezco paz. Un día voy a salir de aquí». Esos papelitos eran mi refugio, mi grito sin voz. Un sábado, Doña Remedios me llevó una Biblia, no para leerla como sermón, sino como espejo en mí. Enseñó historias de mujeres que resistieron, de Esther, de Ruth, de Temor. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Las mujeres de la Biblia no eran perfectas, eran fuertes, porque sobrevivieron. Como tú, por primera vez, sentí que ser fuerte no significaba no sentir, significaba seguir, a pesar de todo. Una noche, mientras cenábamos, mi papá me miró y dijo: «Te ves más tranquila últimamente. Bibi, ¿estás bien?». Y yo lo miré a los ojos. No podía decir la verdad aún, pero dije algo que fue el primer paso. «Estoy aprendiendo a estar bien, papá. Gracias por confiar en mí». Me sonrió.
YN Summer. Por un instante, vi luz. Todavía faltaba mucho. El camino seguía siendo largo, lleno de sombras. Pero ahora yo tenía algo nuevo, una semilla de esperanza. Y esa semilla, aunque pequeña, me prometía algo que el dolor no podía, aunque un día esa niña, herida, podría volver a vivir. Sin miedo, tenía 11 años cuando intenté hablar por primera vez. No fue un grito, no fue un escándalo. Fue apenas un susurro, una frase temblorosa, dicha entre pausas y con el corazón a punto de salirse del pecho. Fue con la señora Dolores, una comadre de mi mamá, que me ayudaba con los bordados. Ella venía cada 15 días a enseñarme a coser dobladillos y a tejer servilletas. Era dulce, paciente, y me hacía sentir, por ratos, como una niña normal. Ese día, mientras enhebrábamos agujas y hablábamos de cualquier cosa, me salió sin pensarlo. A veces, mi abuelo me toca, diferente, y no dije más, ni entré en detalles, tan solo. Solté eso, como si aventara una piedra al río, esperando que el eco me devolviera algo. Ella dejó de coser en me miró, y su rostro cambió, no de furia, no de horror, sino de incomodidad. ¿Cómo que diferente, niña? No digas cosas así. Dios te está escuchando. Los mayores merecen respeto. A veces, uno se imagina cosas, y eso es pecado. Mi voz se cerró en la garganta como una puerta que se tranca de golpe. No insistían, no supliqué, solo bajé la cabeza y seguí cosiendo. Cuando se fue, me encerré en el cuarto y rompí todos los papelitos que había escrito. Sentí vergüenza, como si yo fuera la sucia, como si el pecado fuera mío. Y al mirarme al espejo, me dije en voz baja: nadie te va a creer. Mejor cállate, para siempre. Durante semanas enteras, no pronuncié una sola palabra que no fuera necesaria. Respondía con monosílabos, hacía lo que me pedían. Sonreía sin ganas. Papá notó algo. ¿Te pasa algo, mi niña?, me preguntó una noche. ¿Estás enferma? Y yo solo negaba con la cabeza. ¿Cómo decirle que su propio padre era el monstruo? ¿Cómo arriesgarme a romper lo poco que quedaba en pie? El silencio volvió a ser mi cárcel, pero ahora más amarga, porque ya había probado el intento de hablar y había sido rechazada. Pasó el tiempo, y un día llegó una carta. Era de la tía Marta, hermana menor de mamá. Vivía en otro estado, lejos, en un pueblito que yo apenas recordaba. La carta decía que había oído lo de la muerte de mamá y que quería venir a visitarnos. Decía que extrañaba a los niños, que tenía sueños recurrentes con mamá, y que sentía que tenía que estar con nosotros. Yo no sabía si alegrarme o temer. La tía Marta había sido siempre la rebelde de la familia, la que se fue joven, la que hablaba fuerte, la que usaba pantalones cuando ninguna mujer lo hacía. Pero había algo en esa carta, una ternura que me dio esperanza. Cuando llegó, trajo consigo una energía distinta. Era alegre, ruidosa, cariñosa. Abrazó a papá con fuerza, a mis hermanos con lágrimas, y cuando me vio a mí, me tomó el rostro con ambas manos, y me dijo: tienes los ojos de tu madre, pero tristes. ¿Quién te apagó esa mirada, mi niña? Casi lloró. Ahí mismo porro, no lo hagáis. Pasó varios días con nosotros. DSA Stars. Mientras cocinábamos juntas, me preguntó: ¿todo está bien en esta casa, Vivian? No respondí. Me limité a seguir pelando papas. Ella insistió: ¿él se porta bien contigo? Me quedé helada. No dio nombre. Pero yo supe a quién se refería. Volví a mirar mis manos y dije: yo no sé cómo se supone que deben portarse, solo sé que no me gusta. Ella dejó la cuchara, se acercó a mí, levantó el rostro y, sin juzgarme, sin acusar, sin exigir, solo me abrazó. Ya no vas a estar sola, mi amor, me dijo al oído. ¿Yo me voy a quedar? Y así fue. La tía Marta no regresó a su pueblo.
Se instaló en la casa como si fuera parte del mobiliario. Ayudaba, cocinaba, reía, pero también observaba. Y lo que observó la enfureció. Una noche, lo enfrentó. No escuché todo, pero los gritos llenaron la casa. ¡Cobarde! Miserable. ¿Te crees hombre? Por abusar de una niña, papá intervino. Y ahí, todo estalló. Yo tuve que contar. Llorando, temblando. Pero conté. Papá lloró como nunca antes. Dijo que no lo podía creer, que no había notado nada, que se sentía el peor padre del mundo. Y por primera vez, me creyó. Esa noche, el abuelo fue echado de la casa. No volvió en nunca más. Pero el daño ya estaba hecho, y la voz, aunque libre, aún dolía al salir. La tía Marta fue mi faro en esa época. Me llevó a la iglesia, pero no a rezar por perdón, sino a agradecer por seguir viva. Me llevó a la escuela, me enseñó a escribir con verdad, a decir no, a decir basta. Y aunque el mundo seguía siendo un lugar duro, yo ya no era la misma, ya no era la niña silenciada, ya no era la que cosía con miedo. Ahora era Viviana con voz, con historia y con futuro. Después de todo lo que pasó, pensé que mi vida se había roto para siempre, que aunque el monstruo ya no estuviera en casa, el eco de su presencia seguiría allí, escondido entre las tablas del piso y los rincones del silencio. Pero fue entonces cuando la tía Marta hizo algo que cambió mi historia para siempre. Una mañana, me despertó temprano. El sol aún no había salido del todo. Un vestido nuevo, bueno, nuevo para mí, aunque claramente había sido usado por alguien antes, y me dijo: arréglate, Viviane. Hoy es tu primer día de clases. La miré con sorpresa. ¿Clases? Sí, respondió con firmeza. Hablé con la directora de la escuelita. Aceptó inscribirte. Aunque estemos a mitad de ciclo, tienes derecho a aprender, a soñar, a salir de esta casa y ver el mundo. Yo nunca había ido a la escuela. Mamá me enseñó a leer y escribir lo básico en casa, entre una costura y otra. Pero ahora, por primera vez, iba a tener pupitre, cuadernos, recreos. Y miedo, a mucho miedo. Entrar al aula fue como entrar a otro planeta. Niñas y niños riendo, gritando, corriendo. Yo me sentía un bicho raro. No sabía cómo actuar, cómo vestirme, cómo hablar. Tenía 11 años, pero por dentro me sentía mucho mayor. Había cosas de las que no podía reírme, chistes que no entendía, juegos que me resultaban extraños y una constante sensación de no pertenecer. La maestra se llamaba Teresa, una mujer alta, de voz suave y manos cálidas. Ella notó mi timidez desde el primer día y en lugar de presionarme, me dio espacio. Tú a tu ritmo, Viviane, me decía. Aquí no venimos a competir, venimos a crecer. Fue en ese salón donde descubrí algo inesperado en el poder de las palabras. La maestra nos leía cuentos al final de cada semana, historias de niñas valientes, de animales que hablaban, de estrellas que guiaban viajeros perdidos. Y yo me perdía en esas historias. Me imaginaba siendo una de ellas, no la víctima, sino la heroína. Un día, la maestra pidió que escribiéramos un cuento libre, sin reglas, sobre lo que quisiéramos. Esa noche, me senté con una hoja en blanco y una vela encendida, y escribí. No conté lo que me había pasado, pero sí inventé una historia de una niña que vivía en un castillo custodiado por un dragón, y que un día esa niña aprendía a domar al dragón, no con espadas, sino con palabras. Cuando la maestra leyó mi cuento, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Tú tienes algo especial, Viviane. Nunca dejes de escribir. Tu voz merece ser escuchada. Esas palabras se quedaron conmigo como un amuleto. Y desde entonces, cada semana escribía un nuevo cuento sobre lo que sentía. Lo que socava, lo que no podía decir en voz alta,
pero que en el papel encontraba salida en la escuela se convirtió en mi refugio. No porque todo fuera perfecto, había burlas, sí, había miradas raras. Algunas niñas decían que yo era rara, callada, muy seria. Pero también hubo quienes me tendieron la mano, como Isabel, una niña morenita, de trenzas largas, que un día me prestó sus colores y me dijo: ¿quieres jugar a saltar la cuerda? Y ahí comenzó una amistad tan simple, pero real, de esas que no preguntan, solo acompañan. Gracias a la escuela, comencé a construir una imagen diferente de mí misma. No era solo la niña abusada, era Viviana la que escribía, la que tenía buena caligrafía, la que ayudaba a los más chicos a leer. También comencé a hablar más en casa. Con papá, con mis hermanos, con la tía Marta en las noches, seguían siendo difíciles. A veces tenía pesadillas, despertaba sudando, con la respiración agitada. Pero ya no me quedaba callada. Una madrugada, después de una pesadilla, fui al cuarto de la tía Marta y me senté en su cama. No puedo dormir. Ella me abrazó. «Why», dijo. «No tienes que hacerlo sola». Me preparó un té de manzanilla y me enseñó a respirar profundo. Me habló de cómo los recuerdos pueden doler, pero también enseñan. Me dijo que cada noche superada era una victoria y que cada palabra dicha era una cadena rota. Fue en ese tiempo cuando escribí mi primer poema. Lo titulé La niña que habló. Lo leí en clase, con voz temblorosa, y cuando terminé, hubo silencio y luego aplausos. Ese día supe que mi dolor transformado en palabra podía tocar a otros, que mi historia contada con valor podía inspirar a alguien más. La escuela no borró mi pasado, pero algo que había perdido, a la esperanza. Y esa esperanza me enseñó que no importa cuán rota se sienta una, si hay alguien que escuche, si hay un lugar donde crecer, si hay palabras que salen del alma, entonces siempre se puede volver a empezar. Perdonar, en esa palabra me daba escalofríos. Durante años, cada vez que escuchaba en la iglesia hablar del perdón, sentía una mezcla de culpa, rabia y confusión. Mi Dishien Q. Había que perdonar para sanar, que el rencor era veneno, que Dios perdona, y nosotros también debemos hacerlo. Pero yo no podía, no a él, no al hombre que me robó la inocencia, los sueños, la voz. ¿Perdonar a quien me destruyó? ¿Decirle, te perdono como si eso borrara todo? No. Por dentro, me revolvía esa idea. Sentía que sí perdonaba. Estaba traicionando a esa niña que lloraba en silencio en su cuarto, como si al hacerlo, minimizara el dolor que me costó años poner en palabras. Pasó el tiempo, crecí. Empecé a ayudar a otras niñas en la escuela, a dar charlas sobre escritura, sobre expresión emocional. Y una vez, un adolescente me preguntó, algo que me dejó muda, profe, ¿usted ya perdonó a quien la lastimó? No supe qué responder. Me quedé en silencio. Y esa noche no dormí. Pasé horas enteras dándole vueltas a esa pregunta, porque algo dentro de mí sabía que aún no lo había hecho. Pero también sabía que no era porque no quisiera, sino porque no entendía qué significaba realmente perdonar. Entonces, una tarde de domingo, fui al campo, donde mamá me llevaba de niña. Me senté bajo un árbol viejo y lloré. No como una niña, ni como una adulta. Lloré como alguien que carga años de silencio y por fin se permite soltar. Ahí entendí algo que cambió mi vida. El perdón no era para él, era para mí. Perdonar no significaba justificar lo que me hizo. Tampoco significaba restarle gravedad, ni mucho menos reconciliarme con su memoria. Perdonar era soltar el poder que esa herida tenía sobre mi presente. Era dejar de cargar el odio como una cruz. Era decir, sí, me dañaron, pero eso no define quién soy hoy. Fue un proceso lento, lloré mucho. Escribí cartas que nunca envié, quemé algunas. Otras las guardé. Fui a la iglesia, no para arrodillarme ante Dios pidiendo fuerzas, sino para mirarlo a los ojos y decirle,
tú me viste, tú sabes que no fue mi culpa. Y tú sabes que hoy decido vivir sin cadenas. El día que dije eso, sentí una paz que nunca había sentido antes. No fue como en las películas, no fue instantáneo, pero fue real. Ya no soñaba con venganza, ya no me torturaba imaginando escenarios imposibles. Ann solo quería vivir. Con dignidad, Ann con verdad, con libertad. Y desde entonces, cada vez que ayudo a una mujer a contar su historia, le digo, no te presiones a perdonar. Solo entiende que el perdón no es para el otro. Es para ti, porque mereces vivir sin el peso de lo que te hicieron. Mereces respirar sin miedo, dormir sin culpas, reír sin sentirte sucia. El perdón no cambia el pasado, pero sí puede liberar tu futuro. Y si tú, que estás escuchando esto ahora, has vivido algo que aún te duele, algo que te marcó, que te robó la voz, quiero que sepas que no estás solo, que hay salida, y que aunque no puedas borrar lo que viviste, puedes elegir qué haces con ello. Elegí contarlo. Elegí sanar. Elegí vivir. Y ahora, te pregunto, ¿estás listo tú para soltar lo que te encadena? ¿Estás dispuesto a perdonarte, a dejar de culparte, a darte otra oportunidad? Si tu respuesta es sí, te invito a dejar aquí abajo un comentario que diga, hoy empiezo a soltar mi pasado. Escríbelo con el corazón. No para mí, sino para ti mismo, para marcar este momento como el inicio de tu propia liberación. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, dale like a este video. Ese gesto sencillo ayuda a que más personas como tú y como yo encuentren este mensaje. Tal vez una mujer en silencio necesite justo estas palabras. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. No por obligación, sino porque aquí vas a encontrar historias que sanan. Voces que antes callaron y que ahora se atreven a hablar. Tu suscripción es un acto de fe, un compromiso con tu propia verdad. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia. Pero antes de seguir, respira, cierra los ojos y date un momento para ti, porque lo que viene también puede transformar tu vida. Yo pensaba que mi historia terminaría cuando me liberé del silencio. Pensaba que contarla era suficiente, que bastaba con haber roto mi propio muro. Pero no fue así, porque cuando una mujer se atreve a hablar, algo se mueve en el alma de muchas otras. Todo comenzó con una hoja simple escrita a mano, con mi letra aún temblorosa, que dejé pegada en el tablero del centro comunitario del barrio. Si alguna vez te han hecho callar tu historia, yo te escucho. Si llevas años con algo en el pecho que no sabes cómo decir, ven, no necesitas hablar si no quieres. Solo siéntate conmigo. Un sábado por la tarde, en la banca frente al kiosco del parque, yo estaré ahí. No sabía qué pasaría. Pensé que quizá nadie iría, que me quedaría sentada sola, sintiéndome ridícula. Pero ese sábado llegaron 3 mujeres, tres. Una de ellas, con los ojos bajos, otra, con las manos temblando, y una tercera que solo se sentó, sin decir nada. No hablamos mucho. Nos miramos, compartimos té, y al final, una de ellas dijo, yo también fui tocada sin mi permiso. Tenía 11 años. Se hizo un silencio tan profundo que casi se podía oír el corazón de cada una. Y entonces, la otra habló. Y luego, la otra Ann. Y también yo. No nos interrumpimos. No pedimos detalles, solo escuchamos y lloramos. Ahí entendí algo que me cambió para siempre. Las historias no se apagan, aunque se intenten enterrar. Siguen latiendo bajo la piel. Y cuando una mujer encuentra el valor de decir su verdad, otras mujeres se atreven también. Los sábados se volvieron ritual. Poco a poco, más mujeres comenzaron a llegar. Traían historias parecidas. Algunas hablaban, otras solo escuchaban, pero todas. Sana Band. Un día, una joven me entregó una carta. Tenía 14 años.
Decían, le conté a mi mamá lo que me hiciste, y no me creyó. Pero hoy escuché a la señora Vivian en la radio, y su voz me dio valor. No sé qué pasará por ojo y siento que no estoy sola. Esa carta me sacudió, Ann, porque esa niña era yo, años atrás, Ann, y ahora yo era la voz que antes necesité. Empecé a ser invitada a escuelas, iglesias, ferias de salud, no como experta, no como psicóloga, solo como alguien que vivió y sobrevivió. Llevaba mi cuaderno, Ann leía poemas, contaba fragmentos y siempre terminaba diciendo: si alguien aquí tiene algo que contar, que sepa que no está sola y que hay salida. Onque quest. Onque do, aunque nadie más lo entienda. Un día, una señora mayor se me acercó. Tendría unos 70 años. Me abrazó con fuerza y me susurró: guardé esto toda mi vida. Usted me enseñó que aún a esta edad puedo liberarme. Lloramos juntas. Desde entonces, no paré. Comencé un círculo de mujeres. Al principio eran 5. Luego, 10 años después, muchas más. Algunas pintaban, otras escribían. Algunas solo caminaban juntas, en silencio. Era un espacio sin juicios. Donde el llanto no se corregía, y el silencio no se forzaba. Allí entendí que el dolor compartido pesa, y que cuando una mujer se levanta, muchas otras se levantan con ella. No me convertí en heroína ni en mártir, solo en una mujer con cicatrices visibles, y con el coraje de mostrar que esas marcas no son señal de debilidad, sino de sobrevivencia. Vi cómo mujeres de todas las edades encontraban su voz. Vi cómo madres pedían perdón a sus hijas, como hijas perdonaban a sus madres por haber callado. Vi cómo abuelas contaban historias que habían guardado por décadas, y cómo adolescentes entendían que su valor no depende de lo que otros les hicieron. A veces, todo lo que una mujer necesita es escuchar a otra decir: yo también pasé por eso. Y aquí estoy. No todas quisieron hablar, Ann, y eso está bien, porque el silencio impuesto duele, pero el silencio elegido también es parte de la sanación. Mi historia ya no era solo mía, se había vuelto semilla, y en cada tierra fértil florecían. Ahora sé que las voces silenciadas no desaparecen, solo esperan el momento y el lugar para levantarse, y cuando lo hacen, nada vuelve a ser igual. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado cada palabra, te invito a hacer algo valiente. Comenta abajo: a mi voz también merece ser escuchada. Esa frase, aunque parezca pequeña, puede abrir una puerta, puede ser la primera piedra de un puente hacia tu propia liberación. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí no solo contamos historias, aquí las honramos, y cada suscripción es una manera de decir: creo en la fuerza de la verdad. Y si este video tocó tu corazón, deja un like, porque con un solo gesto puedes ayudar a que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Las voces se están levantando. Why, tal vez la próxima sea la tuya. Volver en esa palabra siempre me dio miedo. Durante muchos años, el solo hecho de imaginar ese patio, esa casa, ese cuarto, me revolvía el estómago. Pasaba por la carretera del pueblo con la cabeza baja, como si ocultar el rostro fuera suficiente para que el pasado no me reconociera. Pero un día, sentí que tenía que volver, no para buscar justicia, tampoco para reclamar nada, mucho menos para ver a nadie. Volver para cerrar el ciclo, para mirar al monstruo a los ojos, aún en su ausencia, y decirle: Ann, ya no tienes poder sobre mí. La casa seguía igual, la pintura descascarada, el portón de metal oxidado, las sillas viejas de madera en la entrada. Todo parecía detenido. NLT había llevado conmigo una libreta, la misma donde había escrito tantos relatos, poemas y pensamientos que me ayudaron a sanar, y también llevaba una flor. Al llegar, me quedé parada frente al portón unos minutos. No sabía si podía entrar.
No sabía si quería, pero mis pies comenzaron a moverse, y cuando crucé ese umbral, sentí que la niña que fui también entraba conmigo. La sala olía a humedad. Las cortinas seguían allí, la lámpara rota, la vieja radio, los marcos de fotos en las paredes, todo estaba igual. Encaminé hacia el cuarto, el que me robó tantas noches, el que fue testigo de mi silencio. Obligado, empujé la puerta. Crujió. El aire era denso, como si las paredes recordaran. Me senté en la cama, no para el horror, ya había llorado demasiado. Me senté para observar, y mientras mis ojos recorrían cada rincón, mi mano sacó, slowly, abrí una página en blanco, y escribía no y regreso, no como víctima, sino como mujer entera. Hoy piso este suelo sin temblar, hoy respiro este aire sin ahogarme, hoy mi voz llena este espacio, sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. Escribí por horas, como si cada palabra arrancara un pedazo del dolor pegado a esas paredes. Después, caminé hacia el patio, ahí donde jugaba con mi muñeca rota, donde soñaba con escapar. White Plant La Flor, una pequeña bugambilia resistente, colorida, hermosa, incluso en la tierra más dura. Mientras la enterraba, dije en voz alta, esta flor es por la niña que fui, por las palabras que no dije, por los gritos que callé, por el alma que sobrevivió. Y fue en ese momento cuando entendí que volver no era retroceder, era tomar las piezas rotas del pasado y convertirlas en una obra completa. Antes de irme, caminé una última vez por la casa, toqué las paredes, respiré profundo, y en lugar de tristeza, sentí paz. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin yo estaba bien. Salí por el mismo portón por donde tantas veces quise huir. Pero esta vez, lo hice de pie, con los hombros erguidos, con la mirada al frente. Ese viaje no fue para cambiar el pasado, fue para mirar atrás y no sentir miedo, para comprobar que el monstruo ya no vivía ahí, ni afuera, ni dentro de mí. Desde entonces, he vuelto varias veces veces sola, a veces con otras mujeres. Les muestro el lugar, no para hacerlas revivir el dolor, sino para mostrarles que se puede salir, que se puede volver, sin romperse. Y ahora, si tú has llegado hasta aquí, si esta historia te ha acompañado hasta este punto, quiero pedirte algo. Comenta abajo. Yo también puedo cerrar mi ciclo. Esas palabras no son solo un comentario, son una promesa contigo mismo, de que no importa lo que hayas vivido, tu historia no termina ahí. Si este video tocó tu corazón, deja tu like, ayuda a que otras personas encuentren esta voz, porque hay quienes aún no saben que también pueden regresar y sanar. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Cada historia que contamos aquí es un puente hacia una nueva vida, una comunidad que no juzga, que abraza, que escucha. Tu suscripción no es para sumar un número, es para sumar una voz, una historia más que merece ser contada. Nos preparamos ahora para el último capítulo, el cierre de Tudo Isso. El eco de una voz silenciada no desaparece. A veces grita en pesadillas, otras veces susurra en medio del día. Pero llega un momento en que ese eco deja de doler. Yo no sabía que ese momento llegaría. Pensé que cargaría para siempre ese peso. Esa sombra es. ¿Por qué a mí? Pero luego, un día, simplemente, respiré y no sentí miedo. Dormí sin cerrar la puerta. Me miré al espejo y vi algo que no veía hacía décadas. Una mujer completa, no perfecta, no intacta, pero real, y en paz. La paz no vino de afuera, no vino de la justicia, ni del tiempo, ni siquiera del perdón inmediato. La paz llegó cuando entendí que mi historia no era mi culpa, que el silencio no me hacía débil, y que hablar era un acto de amor propio. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, estoy
sentada en la misma banca donde comenzaron los encuentros de los sábados. A mi lado, hay una joven que escribió su primer poema. Del otro lado, una mujer mayor borda, una frase que le costó 40 años pronunciar. Ansí me pasó a mí. Y al frente, una niña juega con una muñeca que yo misma le regalé. Una muñeca nueva and completa and con nombre propio. El ciclo no se cierra con venganza, se cierra con vida and con propósito. Convert. A veces me preguntan, Vivian, ¿cómo hiciste para salir adelante? Y yo respondo, no salí. Kamen. Me arrastré algunos días, me detuve otros, pero nunca dejé de intentarlo. Porque sanar no es una línea recta, es una espiral, un vaivén, un volver y seguir. Y si tú, que me escuchas ahora, estás en medio de tu propia espiral, quiero que sepas algo: no estás solo. No, estás sola, no estás rota, estás viva, y eso ya es una victoria. Tal vez aún no puedas hablar, tal vez aún no entiendas lo que sientes, tal vez nadie te creyó, pero escucha bien esto. Tu historia importa. Tu verdad importa, tu voz merece ser escuchada. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, cada pausa, cada herida convertida en fuerza, quiero que comentes algo. No para mí, para ti. Para sellar este momento. Escribe, estoy aquí y no me rendiré. Esa frase es tu bandera, tu testimonio de que llegaste al final, no solo del video, sino de una etapa de ti mismo. Y si este relato tocó tu corazón, si en algún instante sentiste que hablaba por ti, te pido algo más. Suscríbete, no para sumar vistas, sino para sumar voces. Este canal es un refugio, un espacio donde las historias encuentran eco, donde el pasado no se esconde, se honra, se transforma. Dale like si sientes que este mensaje merece llegar más lejos, porque allá afuera hay alguien, quizás una mujer de cabello gris, en una cocina humilde, quizás una niña de 13 años, en su cuarto a oscuras, quizás tú, hace unos años. Alguien que necesita saber que no está sola, y tú puedes ser el puente. El faro, la mano extendida. Y ahora, antes de terminar, quiero pedirte algo más. Cierra los ojos, respira profundo. No hagas nada por un instante, quédate en silencio. Porque este momento no es final. Es una siembra en una oración silenciosa, un pacto contigo mismo, un susurro de paz que nadie puede arrebatarte. Quédate así hasta que la música termine. No corras, no huyas, solo siente, porque tal vez, justo ahora, algo poderoso está siendo sellado en ti.